Le escribió durante 43 años, todos los domingos por la mañana, sin falta. Su letra se volvió más temblorosa con la edad, pero su amor nunca flaqueó. El buzón, al final de su camino de grava, se tragaba cada carta como una plegaria dirigida a un cielo vacío. Él nunca respondió, ni una sola vez. Entonces, un martes por la mañana de octubre, cuando las hojas de los arces habían adquirido el color del óxido viejo y los sueños olvidados, alguien llamó a su puerta. Un desconocido se encontraba en el porche, sosteniendo una caja de madera desgastada. Dentro había cientos de cartas, todas escritas por ella, todas con su dirección de remitente. Cartas que había enviado a un fantasma durante casi medio siglo. Esta es la historia de Clara Whitmore y del amor que se negó a morir. Clara tenía 22 años cuando el mundo dejó de tener sentido. Era 1969, y la televisión de la casa de su infancia mostraba imágenes de una guerra que parecía lejana y devastadoramente cercana. Su prometido, Michael Torres, había sido enviado a Vietnam 3 meses después de deslizar un sencillo anillo de oro en su dedo bajo el viejo roble que había detrás de la granja de su familia. «Te escribiré todos los días», le susurró al oído, con el aliento cálido en el aire fresco de septiembre. «Y cuando vuelva a casa, construiremos nuestra vida aquí mismo. Una casa blanca con contraventanas rojas, niños jugando en ese campo donde grabamos nuestros nombres». Entonces ella le creyó. Creyó en el para siempre. Creyó en las promesas hechas bajo un cielo estrellado y selladas con besos que sabían a esperanza, a juventud y a todos los mañanas que creían que les pertenecían. La granja donde Clara había crecido se encontraba en 40 acres de campiña ondulada de Iowa, rodeada de campos de maíz que se extendían hasta el horizonte como un océano verde. La ventana de su dormitorio daba al este, hacia el amanecer, hacia la dirección en la que Michael se había ido cuando el transporte militar se lo llevó. Cada mañana se despertaba y miraba por la ventana, imaginando que podía ver hasta la selva donde él dormía bajo estrellas extranjeras. Durante los primeros 6 meses, sus cartas llegaban con puntualidad. Todos los martes, a veces los miércoles, el cartero le dejaba trozos del corazón de Michael, doblados en sobres militares. Su letra era cuidadosa, deliberada, cada palabra elegida para consolarla a través de la distancia imposible. Clara reconocía sus cartas a 15 metros de distancia, por la forma en que escribía su nombre en la esquina, la ligera inclinación de su letra, que se inclinaba hacia adelante como si quisiera alcanzar su hogar. «Las puestas de sol aquí me recuerdan a tu pelo», le escribió en febrero. «Doradas, salvajes y hermosas. Llevo tu fotografía a todas partes y los demás soldados se burlan de mí porque le doy un beso antes de acostarme». Guardaba todas las cartas en una caja de zapatos debajo de la cama y las leía hasta que el papel se ablandaba y la tinta empezaba a desvanecerse. La caja de zapatos había contenido en su día sus zapatos de novia, unos zapatos de satén blanco con botones de perla que nunca había llevado en la boda. Ahora contenía algo más precioso que cualquier zapato, la prueba de que el amor podía viajar por medio mundo y llegar intacto. Leía sus cartas a la luz de la lámpara, después de que sus padres se hubieran acostado, siguiendo sus palabras con el dedo como si pudiera tocarlo a través de la tinta. «Las puestas de sol aquí me recuerdan a tu cabello», escribió él en febrero. «Dorados, salvajes y hermosos. Llevo tu fotografía a todas partes y los demás soldados se burlan de mí porque le doy un beso antes de acostarme». Memorizó cada frase, cada coma, cada pequeña mancha donde su mano había descansado sobre el papel. Le respondía religiosamente, contándole cómo cambiaban las estaciones en Iowa, cómo el maíz crecía alto y verde en verano, cómo la nieve caía silenciosa y profunda en invierno, cubriendo sus lugares secretos con un manto blanco inmaculado. Le escribía sobre su futuro, sobre la casa que construirían donde antes crecían las rosas de su abuela, sobre los nombres que pondrían a sus hijos, inspirados en las constelaciones que él le había enseñado a encontrar en el cielo de Iowa. Le escribía sobre cómo le echaba de menos con un dolor que le llegaba hasta los huesos,
sobre cómo contaba los días como si fueran cuentas de un rosario, sobre cómo su ausencia se había convertido en una presencia. Entonces dejaron de llegar las cartas. 17 de marzo de 1970. La última carta que recibió de Michael Torres llegó un martes que parecía un martes cualquiera, hasta que se convirtió en el martes que dividió su vida en un antes y un después. Él le hablaba de las lluvias monzónicas y de lo mucho que echaba de menos su risa. Le escribía sobre sus sueños de volver a casa. La carta terminaba con unas palabras que resonarían en su corazón durante décadas. Espérame, Clara. Pase lo que pase, espérame. 2 semanas después llegó el telegrama. Desaparecido en combate. Presunto muerto. Esas 3 palabras reorganizaron todo su universo, la dejaron destrozada, la hicieron cuestionar todo lo que había creído sobre Dios, la justicia y el funcionamiento del mundo. El telegrama fue entregado por el joven Billy Patterson, que había ido al colegio con Clara y Michael, y que había lanzado arroz en las bodas de otras parejas mientras Clara esperaba la suya. Las manos de Billy temblaban mientras le entregaba el papel amarillo, y ella pudo ver en sus ojos que ya sabía lo que decía. Toda la ciudad lo sabría por la noche. Se convertiría en la pobre Clara, la chica que perdió a su soldado, aquella de la que todos hablarían en los pasillos de los supermercados y en los bancos de la iglesia. Pero Clara Whitmore nunca había sido una mujer que aceptara suposiciones, especialmente cuando provenían del gobierno que le había arrebatado al hombre que amaba y lo había perdido en algún lugar de una selva cuyo nombre ni siquiera podía pronunciar correctamente. Siguió escribiendo. Todos los domingos por la mañana se sentaba a la mesa de la cocina que había pertenecido a su abuela, sacaba su mejor papel de carta y volcaba su corazón en el papel. El ritual se convirtió en algo sagrado. Se levantaba antes del amanecer, preparaba café en la misma taza de cerámica azul que Michael le había regalado por su 21º cumpleaños y contemplaba la salida del sol sobre los campos de maíz mientras redactaba su carta semanal. La cocina guardaba recuerdos en cada rincón. El alféizar de la ventana donde Michael había tallado sus iniciales mientras esperaba la cena del domingo. La silla donde se sentaba a limpiar sus botas y hablar sobre su futuro. El teléfono de la pared donde recibió su última llamada entre interferencias y distancia, antes de que desapareciera en el silencio que se tragaba a los soldados. Escribía sobre sus días, sobre las estaciones que cambiaban sin él, sobre la soledad que se instalaba en sus huesos como la escarcha del invierno que nunca se derretía del todo. Escribía sobre la esperanza, sobre la fe, sobre la obstinada creencia de que, en algún lugar, de alguna manera, él seguía escuchándola. Escribía sobre los sueños en los que él volvía a casa, en los que ella oía su camioneta en la entrada y corría descalza por el jardín para recibirlo. Escribía sobre el despertar de esos sueños, sobre el momento en que los recuerdos volvían y le rompían el corazón una y otra vez. Los vecinos pensaban que había perdido la cabeza. Su propia familia se preocupó, luego se frustró y finalmente dejó de hablar del tema. Su madre buscaba excusas para visitarla los domingos por la tarde, llegando después de que Clara hubiera ido al buzón, con la esperanza de encontrar a su hija en un momento de lucidez, un momento de liberación. Su padre reparaba cosas en la granja sin que se lo pidieran, arreglaba las contraventanas y remendaba la valla, como si de alguna manera pudiera arreglar el corazón roto de su hija con carpintería y devoción. Sus amigos se casaron, tuvieron hijos y se mudaron a ciudades con nombres que Clara nunca había oído. Al principio, le enviaban tarjetas de Navidad, luego cartas ocasionales y finalmente nada en absoluto. Clara se convirtió en la amiga que habían conocido, la chica que se había quedado atrapada en el tiempo, que se había negado a seguir adelante cuando el mundo exigía avanzar. Clara se quedó cuidando de su pequeña granja, enseñando en la escuela primaria durante la semana y escribiendo cartas a un hombre que el gobierno había declarado muerto los domingos por la mañana. Los años se sucedieron como las páginas de un libro que nadie leía. La guerra terminó con desfiles, protestas y discursos políticos, pero para Clara
La guerra continuaba cada domingo por la mañana. El mundo siguió adelante, encontró nuevas tragedias que llorar, nuevos héroes que celebrar. Clara escribía. Escribió durante toda su juventud, cuando la esperanza ardía con fuerza, cuando aún creía que cualquier día podría llegar la noticia de su regreso, de su fuga, de su milagrosa supervivencia. Escribió durante toda su treintena, cuando la esperanza se convirtió en una disciplina, una elección que hacía cada mañana, como elegir qué vestido ponerse o qué preparar para desayunar. Escribió durante toda su cuarentena y su cincuentena, cuando la esperanza se transformó en algo más silencioso, pero no menos persistente, como el tic-tac constante del reloj de pie de la repisa de la chimenea o el regreso fiable de los petirrojos cada primavera, portando promesas de renovación en sus pechos rojos brillantes. Si crees en el amor verdadero, el que trasciende el tiempo y la distancia e incluso la muerte misma, házmelo saber en los comentarios a continuación. Porque el amor de Clara era exactamente ese tipo de amor. Cuando cumplió 60 años, el ritual se había convertido en algo tan natural como respirar. Los domingos por la mañana eran sagrados. Se despertaba antes del amanecer, preparaba café en la misma taza de cerámica azul y contemplaba la salida del sol sobre los campos de maíz mientras redactaba su carta semanal. Su letra se había vuelto temblorosa por la artritis, pero sus palabras seguían siendo firmes. «Mi querido Michael», comenzaba siempre, «ha pasado otra semana y tengo mucho que contarte». Le escribía sobre las estaciones, sobre cómo la luz se filtraba por el suelo de la cocina en invierno, sobre el ruiseñor que había construido su nido en el roble donde él le había pedido matrimonio. Le escribía sobre los niños a los que daba clase, sobre sus risas y sus sueños. También le escribía sobre la soledad, pero con delicadeza, sin quejarse, como si simplemente le informara del tiempo. Las cartas se depositaban en el buzón todos los domingos por la tarde. El cartero, primero el anciano señor Henderson, luego su hijo Paul, y finalmente la hija de Paul, Sara, las recogían sin hacer ningún comentario. Sabían a dónde iban las cartas. Sabían que nunca llegarían a su destino, pero también sabían que algunos rituales son demasiado sagrados como para alterarlos. Clara nunca preguntó si las cartas se entregaban. Nunca pidió confirmación ni pruebas. Simplemente confiaba en que el amor verdadero, encuentra su camino. Los años le marcaron arrugas alrededor de los ojos y le tiñeron el cabello de canas. Sus manos se llenaron de manchas con la edad, pero nunca dejaron de escribir. Se jubiló de la enseñanza, pero siguió con su rutina dominical. La casa se quedó en silencio a su alrededor, pero su corazón seguía lleno de palabras para Michael. Tenía 65 años cuando murió su madre, dejándola completamente sola en la granja donde había nacido. Le escribió a Michael sobre el funeral, sobre el peso de la soledad, sobre cómo a veces oía su voz en el viento que se movía entre el maíz. Si alguna vez has esperado a alguien, si sabes lo que significa amar más allá de la razón y la lógica, por favor, dale a me gusta a este vídeo. Porque esperar fue el regalo de Clara al mundo, la prueba de que algunos amores son más fuertes que la ausencia. A los 70 años, sus dedos apenas podían sostener un bolígrafo, pero encontró la manera de continuar. Compró una máquina de escribir en un mercadillo, una vieja Royal Quiet Deluxe que había pertenecido a la viuda de un periodista. Las teclas estaban duras, pero daban voz a su devoción. Todos los domingos, la pequeña máquina traqueteaba otra carta, otro pedazo de su corazón enviado al vacío. Los habitantes del pueblo habían dejado de hablar de las cartas de Clara hacía años. Se había convertido en parte del paisaje, tan fiable e inmutable como el silo de grano o el paso a nivel. Los niños crecieron sabiendo de la anciana que escribía cartas a un soldado muerto. Algunos pensaban que era romántico, otros pensaban que era trágico. Clara pensaba que era simplemente amor. Tenía 75 años cuando su salud comenzó a fallar. La artritis le dificultaba escribir a máquina. Sus ojos se nublaron con cataratas, pero se adaptó, como se había adaptado a todo lo demás. Comenzó a dictar sus cartas a una pequeña grabadora y luego las transcribía lentamente.
palabra por palabra, con una letra ahora apenas legible, pero que aún transmitía el peso de su corazón. La casa se fue deteriorando a su alrededor. La pintura se descascarillaba de las contraventanas. El jardín se cubrió de maleza. Pero todos los domingos, sin falta, una carta se depositaba en el buzón, incluso cuando estaba enferma de neumonía, incluso cuando la nieve era tan profunda que no podía conducir hasta la ciudad, incluso cuando su corazón estaba tan oprimido por la soledad acumulada que apenas podía levantar la cabeza. Sus vecinos comenzaron a visitarla con más frecuencia. Le llevaban comida, la ayudaban con las reparaciones, le limpiaban la entrada después de las tormentas. Nunca mencionaban las cartas, pero entendían, como entienden las pequeñas comunidades, los misterios sagrados de su propia gente, que el ritual de Clara mantenía vivo algo importante. Octubre siempre había sido el mes favorito de Michael. Le encantaba cómo las hojas se encendían antes de morir. Le encantaba la promesa fresca del invierno en el aire de la mañana. Clara se sentía más cerca de él en octubre, como si la delgada membrana entre los vivos y los muertos se hiciera aún más fina cuando el mundo se preparaba para dormir. Tenía 86 años aquella mañana de octubre cuando llamaron a la puerta. Clara estaba sentada a la mesa de la cocina, luchando por escribir su carta semanal. Le temblaban tanto las manos que formar palabras era como intentar atrapar mariposas. Solo había conseguido escribir unas pocas líneas. Mi querido Michael, las hojas están volviendo a cambiar de color y pienso en ti con cada rama dorada. Los golpes fueron suaves, casi vacilantes. Clara ya casi nunca recibía visitas. El cartero dejaba los paquetes en el porche. El repartidor de la compra tocaba el claxon y saludaba con la mano. Pero este era un golpe que pedía algo, que tenía importancia. Se dirigió lentamente hacia la puerta principal, con el bastón golpeando el suelo de madera que Michael había prometido restaurar cuando volviera a casa. A través del cristal esmerilado pudo ver la silueta de un hombre alto y de hombros anchos que sostenía algo en sus brazos. Cuando abrió la puerta, el viento de octubre entró con fuerza, trayendo el olor de las hojas muertas y el humo de la leña. El hombre que estaba en el porche tenía unos 45 años, con ojos amables y sienes canosas. En sus brazos llevaba una caja de madera, vieja y desgastada, de las que podrían haber contenido herramientas, recuerdos o sueños rotos. «¿Señora Whitmore?» Su voz era suave, cautelosa. «Me llamo David Torres. Creo que usted conocía a mi padre». El mundo se tambaleó. Clara se agarró al marco de la puerta, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas como un pájaro enjaulado. Torres, el nombre de Michael. Pero este hombre era demasiado joven, demasiado sólido, demasiado real. «Siento presentarme sin avisar», continuó David. «Pero tengo algo que le pertenece». Levantó ligeramente la caja y Clara vio que estaba llena de sobres, cientos de ellos, todos con su cuidadosa letra, todos dirigidos a Michael Torres, todos sellados y sin entregar. «¿Puedo pasar?», preguntó David. «Hay una historia que debe escuchar». Clara se hizo a un lado, con las piernas temblorosas. David Torres la siguió hasta la cocina, donde ella había escrito miles de cartas, donde había amado a un fantasma durante 43 años. Dejó la caja con cuidado sobre la mesa, junto a la carta a medio escribir, y Clara vio que cada sobre de la caja tenía marcadas fechas que abarcaban décadas. Toda su vida adulta reducida a una caja de cartas sin entregar. «¿Cómo?», susurró. Era la única palabra que podía articular. David sacó una silla y se sentó frente a ella, como solía sentarse Michael cuando planeaban su futuro juntos. «Mi padre no murió en Vietnam, señora Whitmore. Fue capturado. Estuvo prisionero durante 7 años en condiciones que, bueno, le destrozaron la mente. Cuando finalmente volvió a casa, no recordaba quién había sido antes. No te recordaba a ti». Clara vio borroso. Se llevó la mano a la boca, temiendo que si la abría, 43 años de dolor acumulado se derramarían y los ahogarían a ambos. «El ejército le reenvió sus cartas», continuó David.
todas y cada una de ellas. Llegaron al hospital de veteranos, donde vivió durante la mayor parte de los años 70 y 80. Pero él no entendía por qué una desconocida le escribía sobre el amor, las estaciones y los campos de maíz. Las enfermeras las guardaron en una caja. Pensaron que quizá algún día recuperaría la memoria. ¿Y la recuperó?, preguntó Clara en un susurro. Los ojos de David se llenaron de lágrimas. Algunos recuerdos. Al final, empezó a recordar fragmentos. Una chica con el pelo dorado, una promesa hecha bajo un árbol, tu nombre pronunciado en sueños. Ahora está muerto. No era una pregunta. Hace 6 meses. Cáncer de pulmón, pero la señora Whitmore... David metió la mano en la chaqueta y sacó un sobre, escrito con una letra temblorosa. Lo escribió antes de morir. Para usted. Recordó lo suficiente como para saber que alguien lo estaba esperando. Clara tomó el sobre con dedos temblorosos. Su nombre estaba escrito en la parte delantera con una letra que casi reconocía. Una letra que había envejecido igual que la suya, pero que conservaba el fantasma del chico que le había prometido amor eterno. Suscríbete a este canal si crees en los milagros, en las segundas oportunidades, en el amor que sobrevive incluso cuando la memoria falla, porque lo que sucedió a continuación fue nada menos que milagroso. Clara abrió el sobre lentamente, temiendo que se desvaneciera como un sueño. Dentro había una sola hoja de papel, con unas palabras escritas a lápiz, algunas tachadas y reescritas, como si cada frase hubiera sido luchada y ganada. Mi Clara, comenzaba, no recuerdo tu rostro, pero recuerdo tu corazón. No recuerdo nuestras promesas, pero recuerdo la sensación de eternidad. David me dice que nunca dejaste de escribir. David me dice que esperaste. No merezco tanto amor, pero estoy agradecido más allá de las palabras por haberlo tenido. Me hiciste real, incluso cuando yo no podía recordar ser real. Gracias por amar a un fantasma. Gracias por creer en lo que habíamos sido. Ahora voy a dormir, pero no tengo miedo, porque en algún lugar de los sueños creo que te volveré a encontrar. Espérame allí. Tu Michael. Clara leyó la carta 3 veces antes de que las palabras se borraran hasta quedar irreconocibles. 43 años de preguntas, respondidas en unas pocas frases. 43 años de fe, finalmente recompensados. Levantó la vista hacia David, este hijo cuya existencia había desconocido. Esta prueba viviente de que Michael había sobrevivido, de que había amado a alguien lo suficiente como para crear vida. Háblame de él, dijo. Cuéntame cómo era. David sonrió y en esa sonrisa Clara vio un eco del niño que había amado. Era tranquilo, gentil, trabajaba con las manos, arreglando cosas que se rompían. Nunca se casó, aunque no creo que recordara por qué. Pero siempre estaba buscando algo, siempre mirando las puestas de sol doradas, como si guardaran un secreto que no podía recordar. Hablaron hasta que el sol se puso detrás de los campos de maíz, pintando la cocina con la misma luz dorada que Michael había descrito desde una selva al otro lado del mundo. David le contó la vida de su padre después de la guerra, el pequeño apartamento donde vivía, cómo se pasaba horas mirando por la ventana, como si estuviera esperando que llegara algo. «Guardó tu última carta», dijo David finalmente, sacando otro sobre de su bolsillo. «La que le enviaste el domingo pasado. Le llegó justo después de morir». Clara también cogió esta carta, su última ofrenda dominical, sellada, procesada y finalmente entregada. En el sobre alguien había escrito a lápiz «Destinatario fallecido, devolver al remitente». Pero no la habían devuelto. En su lugar, se la habían entregado a David, quien la había abierto y leído las palabras de Clara sobre las hojas otoñales, los corazones fieles y el amor que lo resiste todo. Esa carta fue la que lo llevó hasta la puerta de Clara, la que lo impulsó a cargar en su camioneta 43 años de correo sin entregar y a atravesar 3 estados para encontrar a la mujer que nunca había dejado de creer. Al caer la noche, David ayudó a Clara a llevar la caja de cartas al salón. Se sentaron juntos en el viejo sofá donde ella había esperado y escrito durante casi medio siglo de domingos por la mañana.
Clara sacó las cartas una a una, sus cartas, reconociendo su propia letra en diferentes edades y recordando los momentos que habían motivado cada una de ellas. Aquí estaba la carta que había escrito tras la muerte de su madre. Ahí estaba la de la Navidad de 1985, cuando describía la nieve cayendo sobre la silla vacía de Michael en su mesa. Ahí estaba la carta de su 50º cumpleaños, cuando por fin se permitió imaginar envejecer sin él. Cada sobre era un día de su vida, una elección de amar frente al silencio, un pequeño acto de fe que se había acumulado hasta convertirse en algo magnífico, desgarrador y hermoso. «¿Qué vas a hacer con ellas?», preguntó David. Clara sonrió y, por primera vez en décadas, fue una sonrisa sin tristeza. «Creo que las donaré al Museo de los Veteranos de Des Moines. Que sean un testimonio de todo el amor que sobrevive a la guerra, de toda la fe que perdura más allá de la lógica, que demuestren que esperar no es perder el tiempo, si se hace con amor». David asintió. «A él le gustaría». «Sí», asintió Clara. «Creo que le gustaría». 3 meses después, Clara Whitmore falleció tranquilamente mientras dormía. La encontraron un domingo por la mañana en la mesa de la cocina, con un bolígrafo en la mano y una hoja de papel en blanco delante. La carta era breve pero completa. «Mi querido Michael, voy a volver a casa, espérame». Los habitantes del pueblo acudieron a su funeral, llenando la pequeña iglesia donde ella había rezado por el regreso seguro de Michael todos los domingos durante 4 décadas. David Torres habló en el servicio fúnebre y contó a los dolientes reunidos la vida de su padre, el amor que había unido a 3 desconocidos a través del tiempo, la distancia y la pérdida. «El amor no siempre consiste en aferrarse», dijo. «A veces consiste en dejar ir. Mi padre olvidó muchas cosas, pero nunca olvidó cómo amar. Clara nunca olvidó cómo esperar. Juntos, demostraron que algunos lazos son más fuertes que la memoria, más fuertes que la muerte, más fuertes que el tiempo mismo». Las cartas que Clara había escrito fueron donadas al Museo de los Veteranos, donde pasaron a formar parte de una exposición llamada «Cartas de amor a los perdidos». Visitantes de todo el mundo acuden a leer sus palabras, a comprender lo que significa amar sin condiciones, esperar sin garantías. Pero quizás lo más notable ocurrió al día siguiente del funeral de Clara. David Torres estaba limpiando su casa cuando encontró su última carta, la que había estado escribiendo cuando murió. Junto a ella, en una pila ordenada, había 43 hojas de papel nuevas, suficientes para un año más de cartas dominicales. En cada hoja, ella había escrito solo 2 palabras: «Gracias». Gracias por el amor que la sostuvo. Gracias por la esperanza que la definió. Gracias por la prueba de que algunas promesas, incluso las rotas, se cumplen de formas que nunca esperamos. La casa donde Clara y Michael habían planeado construir su vida juntos fue vendida a una joven pareja con sus propios sueños. Pintaron las contraventanas de rojo, tal y como Michael había prometido, y plantaron un jardín donde Clara había esperado. El viejo roble sigue en pie en el patio trasero, con las iniciales grabadas profundamente en su corteza. CW plus MT para siempre. Y los domingos por la mañana, cuando la luz entra por la ventana de la cocina, los visitantes del Museo de los Veteranos dicen que casi pueden oír el sonido de las teclas, el susurro de las páginas al pasar, la silenciosa persistencia del amor que se niega a rendirse. Clara Whitmore escribió 236 cartas a un hombre que no recordaba su nombre. Pero al final, la memoria demostró ser menos importante que el amor. Al final, las cartas llegaron a su destino, no a través del servicio postal, sino gracias al simple milagro de un hijo que llevó el corazón de su padre a casa, a la mujer que lo había guardado durante 43 años. Esto es lo que aprendemos de Clara, que el amor no consiste en ser recordado. Se trata de elegir recordar. Se trata de escribir cartas al silencio y confiar en que en algún lugar, de alguna manera, el amor encuentra su camino. Algunas historias terminan con un reencuentro, otras terminan con el reconocimiento. La historia de Clara termina con la redención,
con la comprensión de que ningún amor es en vano, ninguna fe es tonta, ninguna esperanza se pierde. En un mundo que se mueve demasiado rápido y olvida con demasiada facilidad, Clara Whitmore nos recuerda que algunas cosas merecen la pena esperar. Algunas personas merecen ser recordadas, algunos amores merecen ser conservados, carta a carta, domingo a domingo, latido a latido. Y a veces, si tenemos mucha suerte, el amor llama a nuestra puerta con respuestas que nunca esperábamos, traídas por desconocidos que resultan ser exactamente quienes hemos estado esperando todo este tiempo.